Alejo. Ahí puse para grabar. Reco- Perfecto. Recording in progress. Qué pronunciation, ¿eh? Este, mm, ¿Qué es lo que no deja dormir al pueblo argentino? O a una parte de la clase media, media alta del pueblo argentino. Una cosa que es color verde y que se llama Do- dólar. ¿Mm? Bailando por un dólar. O sea, el problema de la Argentina es el dólar. Eso sí es original, porque ahí te vas a otros países y no hay tanta dólar manía. ¿Sí? Acá el precio del dólar es la temperatura, el dólar, son las cosas que importan, ¿no? En el diario vos ves cotización de los dólares, la temperatura, muertos por COVID hoy. En una época era riesgo país, después veremos de qué se trata, pero en general el dólar, ¿de dónde viene el tema del dólar? Viene de siempre, pero digamos que en los años 70, durante la dictadura militar, se agudizó el tema, la dolarmanía, la preocupación por el dólar. Vos agarrás el diario hoy y se vende un departamento y alguna vez he visto alguno que se vende en pesos por alguna cosa rara, pero en general los precios de las propiedades del metro de tierra, ¿en qué valor está? ¿En qué valor? Dólares. En dólares. Vos tenés que comprar un monoambiente, está en dólares. Te quiere comprar una mansión, está en dólares. Te quiere comprar lo que quiera, está en dólares. Ese es un problema de medición. ¿Sí? Tenemos dólar dependencia en la cabeza. Tenemos dolarizado los huesos. Y eso es un tema. Eso, como les decía, empieza en los años 70 con la dictadura. El metro cuadrado de tierra o el monoambiente o lo que fuere nunca se publicó en dólares. 1977, plena dictadura militar, Martínez de Hoz, ministro de Economía, se publica en el diario La Nación, creo que era, yo sabía el dato perfecto, creo que es septiembre de 1977, me acordaba el día en una época, se publica en el diario La Nación, vendo departamento en Recoleta por $80.000. Es la primera vez que se publica, en 1977, un departamento en dólares, por supuesto, capital federal, zona. No estaba Puerto Madero en esa época. Puerto Madero es después de Menem. ¿Sí? Desde ahí, el dólar crece y progresa y nos come la cabeza. Y nos. Si ya antes tenía un problema de dólar, era igual que el resto de los países. Perón decía, nunca un trabajador vio un dólar, pero bueno, ya desde esa época en adelante tenemos una dólar dependencia casi de psiquiatra. ¿Mm? Este, ¿Cuál es el problema con el dólar? ¿Cuál es el problema? Hay un problema del dólar, un problema real, que vos exportás e importás. Si vos importás mucho, lo cual está muy bueno importar mucho, porque vos importás mucho significa que crece el consumo, crece la producción, pero no exportás lo suficiente, tenés un saldo deficitario de divisas. Ustedes vieron la cuenta corriente, vieron balanza de pagos, saben que la balanza de pagos, yo doy por sabido eso, y les dije, balanza de pago está la cuenta corriente, ¿sí? Y la cuenta capital. Ahora hay una nueva medición, ahí pueden ver mi texto, pero básicamente importa las dos partes, cuenta corriente y cuenta capital. ¿Mm? Entonces, si la cuenta corriente es deficitaria, es que somos muy poco competitivos al nivel de tipo de cambio vigente, quiere decir que estamos importando mucho y exportando mucho, generando un rojo, una sangría de divisas, se van las divisas más de lo que entran. Cuando entran, cuando exportás. Cuando salen, cuando importás. Entonces, si la economía crece y se genera un déficit de divisas, el problema es que es un crecimiento que algún día va a dejar de ser crecimiento, no es sostenible. ¿Por qué? Porque el crecimiento es a partir de que para producir un bien industrial se necesita mucho más importación que exportación.
el bendito campo genera un saldo favorable de divisa, pero ni ahí alcanza para financiar el déficit de la industria. Un país desarrollado es un país que tiene industria, no que tiene campo. Un país desarrollado es un país industrial, no un país con campo. ¿Sí? Un país desarrollado son los países que tienen industria. Estados Unidos tiene campo, mucho campo, pero es industrial, por eso es desarrollado. Francia, que es el país agropecuario de Europa, es el boom europeo. Recuerden a François Quesnay en el siglo XVIII, ¿sí? Es el país agropecuario por excelente y es un país, ¿por qué es desarrollado? Porque es industrial. Los países desarrollados son los países industriales, no los países primarios que privilegian a su clase oligárquica, quiere decir del campo, de la oligarquía, los propietarios de la tierra, a los terratenientes, sino que privilegian a la producción industrial, a la actividad productiva que genera empleo, innovación. Dicho esto, siempre existe un déficit de divisas, o sea, de dólares. Divisas es más amplio, pero nosotros tenemos, vamos a decir, dólares como sinónimo de divisa, aunque no lo sea, ustedes entienden perfectamente la palabra dólar, mucho más que la palabra divisa, pero es lo mismo en este caso, a efectos de nuestra explicación. El saldo negativo de dólares es cuando importamos mucho y exportamos poco. Entonces, si la economía crece, ¿qué es lo que crece cuando crece el producto, la Y que nosotros vimos? ¿Qué es lo que crece? Crece mucho las importaciones. ¿Crecen las exportaciones? Sí, pero poco. Eso se llama que el crecimiento es muy elástico. ¿Se acuerdan de la palabra elasticidad? Muy elástico respecto de las IMPO y poco elástico respecto de las expo. O sea, crece el producto, crece mucho las importaciones y crece muy poco las expo. Consecuencia, el déficit, el faltante de dólares, aumenta. Además de eso, de ese problema real, existe el problema de las expectativas. Existe el problema de las expectativas. Es como si viniera alguien y dijera, che, a vos si te dicen, si te viene tu amigo, el que tiene fija, ¿viste el de la fija? Todos tenemos un amigo que se la sabe toda, ¿no? Desde que somos chiquitos pasa eso. Siempre mi amigo viene y te habla al oído. Vos fumás, quédate tranquilo. ¿Viste? Ese típico amigo que tenemos todos dice, che, el dólar se va a las nubes. Y es tu amigo que es un capo, que sabe todo, ¿no? Entonces, ¿vos qué haces? Si viene tu amigo y te dice, mañana explota todo, se va todo, te habla así medio en secreto, dice, che, se te va el dólar a las nubes, ¿qué hacemos? ¿Vos qué haces? Comprás dólares, vas en vez de ir a comprar manzana, largala y te la pones en el bolsillo y vas a comprar dólares. Es como jugarle a la fija en el hipódromo, comprar dólares, porque, bueno, eso le pasa al argentino. Viene el rumor, la expectativa se llama eso. O sea, sumado a que cuando la economía crece faltan dólares, tenemos esta expectativa de, la sabemos toda, esto se pudre todo mañana y compramos dólares. O sea, sumado a la cuestión de faltante de divisas porque el sector industrial es deficitario y sumado esto que llamamos el boca a boca, la expectativa negativa, las expectativas que se generan y muy profundamente en la sociedad argentina, que la sociedad ahorra en dólares, porque además es lógico, porque siempre pasa que la única moneda refugio razonable es el dólar. Porque además de que tu amigo te lo dice, pasa históricamente que la moneda argentina perdió 16 ceros desde los años 60 hasta hoy. Entonces se desvaloriza. Entonces, si vos hubieras pasado la guita a dólar, te la hubieras ahorrado, hubieras resguardado los ahorros. Las personas pasan la plata de ahorro, clase media normal, porque resguardan sus ahorros. O sea, históricamente pasa eso. Y además vienen y te dicen, se pudre todo, el que se quemó con leche, calienta hasta le tiene miedo hasta, ¿no?
le toma la temperatura al yogur. Ese es el dicho. El que se quemó con leche le toma la temperatura al yogur. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Entonces, déficit y expectativas. Si vos compras dólares, ¿qué quiere decir? Que aumenta la demanda de dólares. Entonces, si aumenta la demanda de dólares a misma oferta, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. ¿Sí? Eso se llama depreciación. Cuando sube el precio del dólar se llama depreciación. ¿Se acuerdan de eso, no? Saben que pesos por dólar. Entonces sube el precio del dólar. Significa depreciación de la moneda local. Devaluación. O se aprecia el dólar en relación al peso o se deprecia el peso en relación al dólar. Eso es lo que pasa cuando hay exceso de demanda de dólares. Es decir, todo el mundo quiere correrse al dólar o faltan dólares en el mercado para poder importar. Eso impulsa el dólar para arriba. Y lo impulsa para arriba por los dólares que faltan y por los dólares que van a faltar. Es decir, porque aumenta la demanda pensando que van a faltar dólares. Bueno, y esto es muy explosivo y retroalimentación, ¿no? Se va, ustedes imaginen un cuadro de oferta y demanda, sube la demanda y se retira la oferta, porque si vos tenés dólares no los vendés. O sea, vos dijiste, creo que Gonzalo, ¿no? O no sé quién me habló recién, no los veo. Esto de hablar a la computadora es muy lindo. Por favor, Alejo, no te vayas porque soy la única persona de carne y hueso que te veo. Pero vos dijiste, el compañero acá que habló dijo, compro dólares, casi como respuesta automática. Pero suponete, en ese caso hipotético, que tenés dólares guardados ahí en la cosa. ¿Qué haces? ¿Los vendés los dólares? ¿Lo cambiás por peso? Cuando viene tu amigo, el que tiene la posta y te dice, che, mañana explota todo. ¿Qué haces con los dólares? Los guardo por las dudas. Los guardás, los guardás. Los guardás. Los pensabas vender para arreglar el baño de tu casa, no lo hacés, lo guardás y esperás a ver qué pasa. Exactamente. Es decir, retirás oferta. O sea, cuando pasan estas cosas de expectativa negativa, aumenta la demanda y se retira oferta. Y eso es explosivo. Aumenta el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo y más allá. Es decir, hiperdevaluación. Aumenta el dólar. Estamos en el 2021. Hace 10 años el dólar valía menos de 5 pesos, 6 pesos. Y antes valía 3 pesos. Y en los 90 valía 1 peso. Sí, escucho. Agustín, perdón. ¿Eso de guardarse los dólares se refiere a literalmente guardárselos en la casa físicos o guardarlos en el banco? Digo, porque si fuera de última guardarlos en el banco es como que no están fuera del sistema. Pero si los guardás físicamente en tu casa, los estarías sacando del sistema, ¿o no? Muy buena pregunta, exactamente. La Argentina tiende a sacarlo del sistema. Guardarlos en tu casa o en la caja de seguridad. ¿Pero eso es en un banco o caja de seguridad física en una No, casa? Caja de seguridad en un banco es como guardarlo en tu casa. Es lo mismo. Pero el banco no tiene acceso a ponerle mi caja de seguridad. O sea, yo entiendo que es la caja de seguridad. No, vos en la caja de seguridad podés guardar un elefante si querés, lo que quieras. No te pueden. Mirá, ni siquiera la Revolución Rusa intervino en la caja de seguridad. Me acuerdo de esa frase. ¿no? Que no abrirán las cajas de seguridad. No, la caja de seguridad es como si fuera tu casa. Por ahí Agustín se está confundiendo las cajas de seguridad con las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Claro. No. Caja de ahorro es. Vos lo tenés en caja de ahorro. Si vos al dólar lo tenés en caja de ahorro o en plazo fijo, está en el sistema financiero. Si vos lo tenés en tu casa o en la caja de seguridad, está fuera del sistema. Y además, si los tenés lo mismo pasa si lo tenés depositado en Islas Caimán. Conozco algunos que los tienen depositados en Islas Caimán o en Suiza. ¿Sí? Eso es fugar divisas del sistema. Se calcula que 500.000 millones de dólares están fuera del sistema. Es un cálculo aproximado. O sea, hay más dólares fuera del sistema de lo que es el PBI. Sí, Gonzalo. ¿Y de qué serviría, digamos, tenerlos en Suiza o en Islas Caimán? No, le sirve a la persona que los tiene, pero no al país.
obviamente. Claro, pero a diferencia de tenerlo en la caja fuerte, ¿qué cambia con tenerlo en Suiza? La gente que tiene mucha guita, perdón, mucho dinero, muchos recursos, diversifica. Tiene algo en la casa, tiene algunos en Suiza, otros en otros lados, en paraísos fiscales, etcétera. Es por ¿Mm? seguridad nomás, digamos. Sí, claro, por seguridad y por inversión, porque si vos tenés depositado en algún activo en el exterior, ganas plata además. Si lo tenés en tu casa, no ganás. Sí, Tenés temas tributarios, de blanqueo. También, muy bien. ¿Mm? ¿No vieron, no se acuerdan de la ley de blanqueo que hicieron en el gobierno anterior? Para que traigan las personas. Claro, o sea, vos cuando haces si vos, las personas que tienen plata pagan bienes personales. Y algunas que no tienen tanta plata también pagan bienes personales. O sea, no hace falta ser millonario para pagar bienes personales. Y bienes personales vos tenés que hacer una declaración, ustedes que los contadores, donde tenés que declarar los dólares que tenés. Los tengas acá o en la luna. Los tenga donde los tenga. Si no los declaraste, estás mintiendo. ¿Sí? Bueno, son temas muy finitos. La cuestión es que la mentalidad argentina hace que nos dolaricemos y cada vez que hay una crisis nos dolarizamos más. ¿Mm? Y los dólares, el problema real de los dólares es el déficit industrial y el otro problema de los dólares es el problema financiero, que es tan o más importante que el problema industrial. Es decir, faltan dólares porque la industria no genera dólares y más gasta más dólares de lo que genera. Y faltan dólares porque las expectativas negativas sobre el financiero hacen que las personas fuguen dólares del sistema y se dolaricen permanentemente. O sea, confíen poco en el peso argentino y más en la moneda extranjera. Bueno, dicho esto como introducción, que ustedes pueden repasar, mercado cambiario, balanza de pagos, son elementos que ustedes ya deberían saber. Yo voy a tratar de usar el herramental oferta y demanda que hemos visto, agregándole las cuestiones de economía abierta para explicar la crisis de la Argentina 99-2002. Es una crisis muy profunda. Y lo que tiene de particular esta crisis respecto de las otras, que son muy explicadas, es que esta crisis prácticamente la única que es con deflación. ¿Conocen la palabra deflación? Es rara de entender. Profe, Sí, sí. la salida de la convertibilidad, ¿o no? Claro, 99 a 2002, hasta 31 de enero, perdón, 31 de diciembre del 2001, si quieren. El 1 de enero del 2012 sale de la convertibilidad, la ley de la convertibilidad del austral prácticamente cae, aunque se deroga mucho después. Se cae este sistema de convertibilidad, de hecho, el 1 de enero del 2002. Muy traumático, ¿sí? Y entre el tercer trimestre del 98, que es el punto máximo, hasta el año 2001 hubo, y sobre todo en el año 2000-2001, baja de precios, baja de salario. Cosa inédita, o sea, las crisis en general en Argentina son con inflación, con hiperinflación, con estanflación. Esta es una crisis de recesión y aumento del desempleo muy profundo, con baja de precios. Ciertamente no una baja enorme de precios, pero una baja de precios, cosa que no estamos acostumbrados en la historia argentina. Entonces, además es una crisis difícil de encontrar porque no se debe ni a una guerra, ni eso es cuestión de política económica, y política económica donde funcionó a pleno todas las prerrogativas de mercado y de cuestión de funcionamiento automático, que esa es la palabra clave, eje de funcionamiento automático del sistema económico. ¿Qué funcionó? Esto que está acá, que puse en esta placa, es para explicar la economía argentina, lo que vamos a tratar de explicar con lo que el herramental teórico que vamos a ir aprendiendo. Bien, entonces, ¿qué significa esto que está acá? Esto es, ¿qué es el consenso de Washington? Consenso de Washington. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Nunca nadie leyó nada? ¿No?
Puede ser, profe, que sería seguir como los consejos de Estados Unidos o del FMI, algo así. Bueno, rumbeado, digamos. Hay un autor que se llama John Williamson, no confundir con Oliver Williamson. John Williamson escribió un artículo en los años 90 explicando lo que debían hacer los países para desarrollarse, para crecer. Y eso se adoptó después en las instituciones de la globalización, el Banco Mundial, también el FMI, los grupos de países dominantes, como las cuestiones de política económica que los países debían seguir para desarrollarse. Argentina fue líder en estas cuestiones en la década del 90. ¿Cuáles eran las medidas que debían aplicar los países para poder desarrollarse? De acuerdo a la economía del consenso de Washington, que son las ideas de ajuste automático y de liberalización económica, comercial y financiera. Profe, Sí. es como la tablita de Martínez de Oz, ¿no? No, la tablita de Martínez de Oz es un sistema de tipo de cambio. Sistema de tipo de cambio fijo con medidas preanunciadas, lo cual terminó explotando en el año 82. En el año antes, entre el año fines del 81. Vino otro ministro de Economía que sucedió a Martínez de Oz que se llamaba Sigó. La devaluación, había un cantito con la música. ¿Ustedes saben quién es Palito Ortega? Bueno, la música de Palito Ortega que decía: la devaluación ya nos alcanzó gracias a Sigó. Me quedó eso grabado. O sea, que fue un escándalo, porque se multiplicó por 100. Es como si el peso pasara de 1 a 120. O sea, como si del 1 a 1 pasáramos al valor de que está hoy en un minuto. La hiperdevaluación de Sigó. Que por supuesto recontra amplificó la inflación, que ya era muy grave durante la dictadura. O sea, eso es la tablita de Martínez de Oz. Explotó. El intento de Martínez de Oz era estabilizar el mercado cambiario y no le funcionó, ¿sí? Porque explotó la tablita. Bueno, dicho esto, ahora vamos unos 15 años más para después, o sea, hacia 1991. En abril del 91 se dicta en Argentina la ley de la convertibilidad del austral, así se llama. O sea, aparece, el austral deja de existir. Yo tengo por acá, ¿dónde tendré los australes? Bueno, tenía australes para mostrarle, pero al principio del austral, en los años 85, un austral era $1. Y en el 91, cuando se dicta la ley de convertibilidad del austral, yo me acuerdo haber ido al kiosco con un billete de 1.000.000 de australes a comprar Sugus. Yo era adicto a los caramelos Sugus. No sé si los conocen esos. Bueno, o sea que imagínense 1.000.000 de australes que comprabas unas propiedades, si querés, en 6-7 años después comprabas caramelos Sugus. Entonces, el problema entonces es la inflación. ¿Cómo paramos la inflación? Es el punto. ¿Cómo paramos la inflación? Estabilidad cambiaria. Entonces, el plan de convertibilidad del austral, ideado por un ministro que se llamó Cavallo, era convertibilidad del austral. Entonces, la economía se volvió muy liberal, aplicando las prerrogativas del tipo de cambio, con política cambiaria. La política de precio de la convertibilidad es el tipo de cambio, o sea, dejar fijo el tipo de cambio. O sea, todos los mercados libres, liberalizados, menos el mercado cambiario en el cual el Banco Central intervenía garantizando por convertibilidad, es decir, base monetaria igual reservas internacionales de oro y divisa. Eso significa el tipo de cambio fijo. La cuestión más extrema es la cuestión de la convertibilidad. O sea, son sistemas de tipo de cambio. Dentro del sistema de tipo de cambio fijo tenés un sistema de tipo de cambio fijo que el Banco Central simplemente se compromete, y la versión más extrema es la de la convertibilidad. O sea, lo que vale el dólar está determinado por la base monetaria en relación a las reservas internacionales de oro y divisas. Si vos tenés reserva de dólares en el Banco Central, tenés que salir a cubrir
cualquier demanda de divisas que haya en el mercado. Si hay exceso de demanda, el Banco Central tiene que vender los dólares que faltan. Si hay exceso de oferta, el Banco Central tiene que comprar. Entonces, cuando hay exceso de oferta de dólares, o sea, vienen inversiones y todo el mundo impone dólares en el sistema, el Banco Central acumula reservas. Ahora, cuando todo el mundo se fuga del peso al dólar, cuando hay huida de capitales, el Banco Central tiene que poner los dólares que el mercado le demanda. Eso es tipo de cambio fijo. O sea, esa es la política de tipo de cambio. Lo que decía el consenso de Washington era tipo de cambio competitivo. Justamente debido a esto. No tipo de cambio flexible. Miren que acá todo es flexible. Disciplina presupuestaria, cambios, reforma fiscal, base imponible amplia. Pero fue una consulta. Sí, escucho. Eso del tipo de cambio es lo de... Era lo del tema del flotante o el que ponía uno de ¿cómo se dice? Uno se Fijo. regulaba mediante al mercado, o sea, el mercado regulaba el precio del dólar y el otro regulaba el Estado, digamos, ¿no? Claro, el Banco Central, sí. Uno es fijo. Bien. Uno es fijo, el Banco Central garantiza que el tipo de cambio sea siempre el mismo. Y otro es libre. O sea, el Banco Creo que era Central flotación no tiene. limpia o flotación sucia. Yo lo que estaba Flotación sucia es una mezcla entre los dos. Ningún gobierno quiere que la moneda se le devalúe mucho. Devaluar significa perder poder adquisitivo, es un problema la devaluación. Si todo se soluciona con una devaluación, todo el mundo devaluaría, no es fácil. La devaluación implica pérdida, nos hacemos más pobres. Devaluación es hacerse más pobre. Bien. Entonces es un problema. ¿Qué dice el consenso de Washington respecto de los tipos de cambio? Tipo de cambio competitivo. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que entender? Que ahora lo vamos a ver. El concepto, déjenme ir acá, de tipo de cambio real. ¿Cuál es el tipo de cambio nominal? Tipo de cambio nominal es pesos por dólar. Si con un peso compro un dólar y de golpe paso con 2 pesos compro un dólar, ¿qué pasó con el tipo de cambio? ¿Cuánto aumentó? El doble. El doble, ¿sí? Entonces el peso pasó a valer la mitad. Es lo mismo que decir eso. El dólar vale el doble o el peso vale la mitad. Se depreció nuestra moneda o se apreció la moneda externa. Bien, ahora, si hay variación de precios, ¿cuál es la diferencia entre una variable nominal y una variable real? ¿Cuál es la diferencia entre una variable nominal y una variable real? El ajuste de Salgamos. inflación. La inflación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el salario nominal y el salario real? Uno está afectado por la inflación. El salario real está afectado por la inflación. Bueno, con el tipo de cambio lo mismo. Tipo de cambio nominal, ni me fijo la inflación. Pero el que interesa es el tipo de cambio real. ¿No? Sí, pero Entonces, esto es la fórmula del tipo de cambio real. Vamos a dejar este P estrella por un momento. Es E, que es el tipo de cambio nominal, ¿sí? Pesos por dólares, sobre el índice de precios local. Es decir, si el índice de precios P aumenta, o sea, ahí hay una inflación del 100%, ¿qué pasa con R? se hace más chico. Cae. Y que baje el tipo de cambio, ¿qué significa? O sea, es como si el dólar vale 2, claro, si el dólar vale 2 pesos y pasa a valer 1, ¿cómo se llama eso? Evaluación, ¿no? Apreciación, ¿sí? Apreciación de la moneda, ¿tá? R baja significa apreciación. R sube significa depreciación. Entonces, en términos nominales está claro. Cuando E sube, significa una depreciación. Cuando E baja, significa una apreciación. ¿Sí?
O también, no vamos a entrar en detalles técnicos, devaluación. Cuando E sube es una devaluación. O sea, en un tipo de cambio fijo, cuando el sistema devalúa, devaluación. Ahora, está claro que cuando E sube, ¿qué pasa con R? Se hace más grande, Se hace más grande. Y cuando E baja, ¿qué pasa con R? disminuye. Disminuye. Ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa con R cuando aumenta P o cuando baja P. ¿Qué quiere decir que aumente P? Que hay que... Inflación. Inflación. Muy bien, Alejandra, ¿no? Sí. Que aumente P, que aumente el índice de precio, que hay inflación. Y si hay inflación, ¿qué pasa con R? Vale más, vale menos. Disminuye. Disminuye. ¿Y que disminuye qué quiere decir? ¿Que se aprecia o que se deprecia? Se deprecia. Deprecia. No. No, es como que cuando baja el dólar, ¿qué quiere decir? ¿Que la moneda local se aprecia o que se deprecia? Ah, se aprecia. Se aprecia, ¿sí? Si baja el tipo, si baja el dólar ¿cuánto vale? Vamos a decir 150 pesos y baja a 120. ¿Qué pasó? ¿Se apreció o se depreció la moneda local? El peso tiene más peso, digamos. Se apreció la moneda local, ¿sí? Si de 150 pasa a valer 300 mangos, ¿qué pasó? Se devaluó. Se devaluó, se depreció. Por ahora vamos a poner devaluó y depreció como sinónimo, ¿sí? Entonces al revés, vamos para arriba, se deprecia, vamos para abajo, se aprecia. Bueno, está claro que si el dólar sube, que esta E mide si el dólar sube o el dólar baja. Si el dólar sube, R sube, se deprecia la moneda. Si E baja, se aprecia la moneda. Ahora, si P, o sea la inflación, sube, ¿qué pasa con R? Vale menos. Vale menos. Se deprecia. Se aprecia la moneda, ¿sí? Si P sube, se aprecia la moneda local. Es como si subiera E. ¿Sí? ¿Qué sería, profe, la inflación? Pero no es que cuanto más inflación hay, menos vale el peso nacional, digamos. ¿En relación a qué? A la moneda internacional. A los bienes que podemos comprar. Bien, sí, ahí entendí. A los bienes que compramos, bueno, no en relación a la moneda. O sea, con precios que aumentan, R cae. O sea, se aprecia la moneda local. Eso es lo que aprecia la moneda local, es equivalente, si fuera moneda, en términos a que el dólar, ¿cómo está? ¿Más caro o más barato? Si hay inflación, ¿el dólar es más caro o más barato? Es más caro. Más caro. No. El dólar es más caro cuando, ¿qué pasa con I? El dólar es más caro cuando sube, claro, cuando I aumenta, que es equivalente a que P baje. Si P sube, o sea, si hay inflación, ahí entendí, sí. Si P sube, significa que es R baja. ¿Estamos? Sí, Entonces, la inflación aprecia la moneda local, lo que significa que nos hace menos competitivos. Y es lógico, ¿no? La inflación nos hace menos competitivos. Suponga que todas las variables quedan, el tipo de cambio está igual. La Argentina vende lapiceras. Vamos a decir que la Argentina vende lapiceras. Y todas las variables están igual. Y hay inflación. Las lapiceras en vez de valer un peso pasan a valer un peso 20. Y el tipo de cambio no se mueve. O sea, E no se mueve. La lapicera, ¿cuánto lo tienen que pagar el resto nosotros y el resto del mundo? ¿Más o menos? Más caro. Tienen que pagar más. Más caro. Eso sí, pagar más caro significa perder competitividad. Entonces la inflación, si quedan iguales las demás variables, significa que R baja, significa que perdemos competitividad. Que nos hacemos más caros en relación al resto del mundo. Inflación significa que nos hacemos más caros. Los productos argentinos son más caros para que el resto del mundo los compre. ¿Está claro? Sí. Y si hay deflación, o sea, si P, yo marco como si ustedes lo vieran, perdón, como si tuvieran el pizarrón. Estoy diciendo, si P, que está acá, si P baja,
O sea, eso significa deflación. Ahí Aumenta ganamos precio. competitividad o perdemos competitividad. Y ganamos competitividad porque estaría más barato el producto. Exactamente. Entonces, fíjense este P, que es la inflación. Si P aumenta, perdemos competitividad. ¿Por qué? Porque se aprecia nuestra moneda en relación al resto del mundo. Somos más caros. Si P baja, ¿qué pasa? Si P baja, hay deflación. Somos más baratos. Ganamos competitividad. ¿Sí? Entonces, con la inflación, perdemos competitividad. Con la deflación, ganamos competitividad. ¿Estamos? límite igual ahí, profe? ¿Cómo? ¿No te tendría escuché. que haber como un límite en algún momento? O sea, con el Yo tema quiero de la deflación, sí. digo. No con... No, yo quiero que entiendas esto, que si baja P, somos más competitivos, que si sube P, somos menos competitivos. Más barato y más caro. Más barato quiere decir más competitivo, más caro, menos competitivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo, pero no es que la deflación sea algo bueno, ¿o sí? No, Yo no. entiendo que es peor que una inflación incluso. Sí, claro. Esperame. El concepto igual lo tengo claro. Bueno, por eso yo quiero que entiendan todos este concepto. Después vamos a hablar de lo que vos decís, que es muy importante. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. Digamos, deflación sería Baja P. equivalente a devaluar. Deflación sería equivalente a devaluar. Muy bien. ¿Por qué? Porque que baje P es equivalente a que suba E. Eso es lo que sigue. Muy bien, Gonzalo. Entonces, si sube E, ¿ganamos o perdemos competitividad? Pensalo bien, ¿eh? Lo que me dijiste recién, Gonzalo. Ganamos. Ganamos competitividad. O sea, que suba E, ¿nos hacemos más baratos o más caros? Más barato. Más barato. Cuando sube el tipo de cambio, que el dólar suba, nos hacemos más baratitos. Más baratito. Cuando el dólar baja, o sea, E baja, ¿nos hacemos más caros o más baratos? Más caros. Mucho más caro. Más caro. Dólar barato, producción nacional cara. Producción importada barata. Producción nacional cara. Vean una película que se llama de la época de sus abuelos, debe ser, que se llama Plata Dulce. Dólar barato. Y se importaba todo. Está muy bueno. Bueno, dicho esto, cuando E sube, o sea que es una devaluación o depreciación, es lo mismo que P baje. ¿Sí? O sea, devaluar es como hacer una deflación. ¿Se entiende? Ahora, entramos a jugar entre E y P. Entonces, cuando decíamos acá tipo de cambio competitivo, ¿qué significa tipo de cambio competitivo? Que sea, digamos, equivalente de la moneda internacional con la nacional, ¿no? Claro, que sea, que si los productos nacionales son muy caros, si nosotros tenemos un problema de que estamos vendiendo caro, tenemos que o bajar P o subir E, ¿no? Para hacernos más barato. ¿Me siguen? Sí. ¿Quién me dijo? No los veo. Ezequiel. ¿No? Sí, yo. Bien. O sea, ser más competitivo significa bajar P, o sea, que establecer una deflación para que los productos sean más baratos, o subir E, que es lo más fácil. ¿No? O sea, una devaluación. Una devaluación hace los productos nacionales más baratos. Pero temporalmente. Claro, ¿por qué temporalmente? Y porque después se acomodan los precios y vamos a estar al mismo precio Muy bien. Porque la devaluación que vos podés hacer es nominal. Es decir, vos aumentás E, es una devaluación nominal. Pero la devaluación que importa es la real. Es decir, Claro. sube E, si yo devalúo 100% y hay una inflación del 100%, ¿qué pasa con R? Si esto aumenta 100 y esto aumenta 100, ¿cómo queda R? ¿Es proporcional, queda igual o no? Queda igual. Si E va de 100 a 200 y P va de 100 a 200, R no se mueve. Ahora, si E va de 100 a 200, pero P ahí va de 100 a 150, sí hay, un aumento de R. ¿Se entiende? Es decir,
cuánto aumenta E en relación a cuánto aumenta P es una cuestión que mide fundamentalmente la competitividad de la economía, porque mide cuánto más baratos nos hicimos. O sea, si la devaluación tuvo efecto o no. En Argentina hay mucha... O sea, los precios se acomodan muy rápido en relación al aumento del dólar. Entonces, si aumenta el tipo de cambio, enseguida los precios aumentan. Entonces, lo único que termina generando el aumento del tipo de cambio es inflación. Bien, ahora ustedes se preguntarán qué hace esta P estrella acá, porque la omitimos. Bueno, P estrella, ¿qué es? ¿Alguien que sepa? P estrella es la inflación del resto del mundo. Profe, perdón. Sí. Eso de la devaluación, que es equivalente, digamos, porque si se devalúa, después se acomodan los precios, ¿sería por tener la economía atada al dólar? Claro, porque ¿por qué aumentan los precios cuando hay una devaluación? Porque cuando hay una devaluación aumentan los precios que dependen mucho del dólar. Por ejemplo, si vos producís computadoras, esta computadora que yo estoy acá, la producís acá en el país y todos los insumos para hacer esta computadora son importados. Entonces vos pagabas, no sé, 100 millones de dólares en insumos, equivalente a 100 millones de pesos, y ahora el dólar vale el doble, vas a pagar 200 millones de pesos, equivalente a 100 millones de dólares, ¿entiende? Es decir, inmediatamente los insumos medidos en pesos valen exactamente el doble, valen exactamente el monto de la devaluación. Por lo tanto, el empresario que produce la computadora inmediatamente va a cobrar el doble el precio de la computadora. ¿Por qué? Porque todos los insumos con los que se hace el producto son importados. ¿Tá? A su vez, los productos de consumo importados se van a cobrar al precio dólar. O sea, se hace la multiplicación casi automática. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aumenta todo? Si hay bienes que no tienen nada que ver con el dólar. Por ejemplo, el cemento no tiene nada que ver con el dólar. El corte de pelo no tiene nada que ver con el dólar. El peluquero cobra un servicio en pesos. Porque aumenta el costo para vivir, digamos. Claro. O sea, es una cuestión relativa. Como aumentó el dólar, yo aumento por si las dudas. Más allá de que mis insumos estén o no en dólares. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay inflación, sobre todo en Argentina, cuando hay unas expectativas muy dolarizadas, pasa eso, de que todos los productos, más allá de que estén atados al dólar, como dijo Gonzalo, creo, como dijo alguien, el problema de no tenerlo, es que los que están atados al dólar inmediatamente aumentan lo que se devaluó la moneda. Y los que no están atados al dólar, para no perder terreno frente a los que están atados al dólar. Eso pasa en la economía argentina. Entonces aumenta el tipo de cambio y aumentan los precios, y los precios siguen al tipo de cambio. Una consulta, y volviendo a lo anterior, entonces en la época de la crisis del 2002 nosotros éramos muy caros para el resto del mundo, ¿no? Por eso entramos en crisis. Claro, durante la convertibilidad éramos carísimos. En la época de Martínez de O éramos carísimos. Plata dulce. Y en la época de la convertibilidad éramos carísimos. ¿Sí? Claro, genial. ¿Sí? Bien, dólar barato. Cuando te vas a Miami por 2 pesos, eso es que hay un problema que va a estallar en algún momento. Acordate de eso, en la Argentina pasa eso. Cuando vas el boom, lo pagás 10 años después, digamos. Claro, si te vas a Miami, si tomar un café en Miami vale más barato que tomar un café en Buenos Aires, tenés un problema de competitividad, que a la larga te va a generar un problema industrial. Ese es el problema de la Argentina. Tenés patrones productivos del tercer mundo y querés consumir como en el primero. Entonces hay que acomodar las cosas. Bueno, dicho esto, que me estoy yendo por la rama y me falta mucho todavía. Veamos ahora vamos a ver esto. Profe, una consulta. Sí. Ya que estamos hablando de la competitividad y que a la Argentina también como que le faltan dólares, ¿no sería lo mejor sacar todos los impuestos a las retenciones? O sea, lo que se va del país, No. para que entre más dólares y seamos más competitivos. Claro. Las retenciones quedan en el país. Son para el campo las retenciones. Claro, las retenciones son... no, por eso, se las sacan al campo. La retención es un impuesto que baja la inflación porque desconecta el mercado interno del mercado internacional
y permite distribuir el ingreso y permite que el sector que tiene muchas ganancias distribuya ingresos hacia los otros sectores. O sea, las retenciones, el problema es otro, no es que como respecto del tipo de cambio, tienen un tipo de Para cambio ser más muy competitivos. claro, tienen una super renta. Tienen una super renta, entonces ganan muchísimo. Entonces lo que hace la retención es sacarle un poco de la renta que tienen. Porque vos imagínate que si no hubiera retenciones, el kilo de pan valdría el doble. ¿Por qué? Porque el precio del trigo en el mercado local lo venderían tan caro como en el mercado externo. Como hay retenciones, lo venden 30% más barato. Lo mismo con la soja, porque la soja no es solo un bien que se exporta, sino que es un insumo del resto del mundo, muchos animales, entonces eso, o el maíz, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, lo que hace es, si vos la liberás, aumentan los precios. Pero bueno, es más Claro, amplio. porque para el tipo sería lo mismo venderlo acá que venderlo afuera. Si vos le cobrás lo mismo al, al mercado del barrio que en Londres, vas a tener precios más altos. Bueno, veamos esto entonces. Ahora vamos a ver el modelo oferta y demanda. El modelo oferta y demanda con sistema de tipo de cambio fijo de convertibilidad. Para lo cual vamos a agregar un par de gráficos a los gráficos que ya conocemos. Primero, la demanda agregada. ¿Sí? La demanda agregada. La demanda agregada que se va a determinar en un eje con precios e ingresos. ¿Se acuerdan? Que tiene pendiente negativa la demanda agregada en un eje de precio-ingreso. ¿Por qué? Porque a medida que bajan los precios, aumenta. A medida que bajan los precios, somos más ricos en términos de demanda de bienes. Y ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio real cuando bajan los precios? Acabamos de verlo. ¿Aumenta o no? ¿Somos más competitivos o menos? Si aumenta el tipo de cambio real, Si somos... bajan, O si aumenta o si disminuye. si disminuyen los precios, aumenta el tipo de cambio real. Entonces somos más competitivos. Muy bien. Entonces ahora somos más. Ahora tenemos doble motivo para aumentar la demanda. Porque somos más ricos en términos de los bienes. ¿Se acuerdan del saldo monetario real? Y además somos ahora más competitivos. Entonces, ahora tenemos la función IS en una economía abierta. Es la misma que en una economía cerrada, nada más que ahora podemos comprar bienes al resto del mundo. El mercado de dinero, ¿sí? Y ahora vamos a agregar otra función más, bueno, como se me ocurrió, que se llama mercado externo, donde vamos a dibujar por ahora esta función XN, que es exportaciones netas, ¿sí? Y esta es balanza de pagos, Entonces la demanda agregada tiene la IS, la LM y la función XN. Por otro lado, la función de oferta agregada, que es la que vimos en la clase pasada, que se determina en el mercado de trabajo, gracias a la demanda de trabajo o la productividad marginal del trabajo. Esto queda igual que como lo vimos hasta ahora. La modificación la vamos a hacer en la demanda agregando esto, ¿sí? El mercado externo. Entonces conviene aplicar políticas de demanda agregada para hacer más competitivo la economía argentina, digamos. Sí, ahora veamos el sistema. Vamos a ver, esta es una demanda agregada en economía abierta. ¿Se acuerdan que la demanda agregada en economía cerrada era igual que esta? Ahora además es esta, ¿por qué? Porque cuando bajan los precios aumenta el producto porque aumenta nuestra competitividad, o sea, mejora exportaciones netas. Y se acuerdan que exportaciones netas es un componente de la demanda agregada. La demanda agregada que era igual. El gasto, la inversión y las exportaciones netas. Claro, consumo más inversión es la demanda agregada. Ahora, si la dividimos por sectores es consumo más inversión más gasto. ¿Se acuerdan? La G, X, perdón, C más I más G. ¿Qué era G? El gasto del Estado. Gasto del Estado. Gasto público. Más XN. ¿Qué es XN?
Exportaciones netas. Por eso, esa es la fórmula de la demanda agregada. Si mejora XN, que es exportaciones netas, mejora la demanda agregada. Entonces, si bajan los precios, mejora XN. Entonces tenemos un motivo más para mejorar la ecuación de equilibrio de la demanda agregada, que está representada por esta línea. ¿Está? Ahora en este gráfico 2, vamos a graficar por separado la función XN, que le vamos a poner XN igual a 0. ¿Qué quiere decir XN igual a 0? Exportaciones igual a importaciones. ¿Sí? Si se exporta 10.000 millones, se importa 10.000 millones. Perdón, sí, 10.000 millones se importa 10.000 millones. Por ejemplo, X. Si se exporta 100, se importa 100. Si se exporta lo que se importa, es exactamente igual. Entonces, bien. Ahora, esta función que está acá en color naranja, ¿la ven? ¿Sí? ¿De cuenta corriente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta función, a lo largo de toda esta función, tiene la característica de que hay exportaciones igual a importaciones. Si estoy en un punto como este que estoy marcando ahí, expo igual impo. Si estoy en un punto de igual, que estoy marcando ahí, expo igual impo. ¿Cuál es la diferencia entre este punto y este punto? Si en este punto 100 igual a 100, en este que estoy marcando acá, es más o menos, o sea, acá sería 200 igual a 200 o 50 igual a 50. 200 igual a 200. Muy bien. ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso de acá a acá. Entonces, si aumentó el ingreso, aumentaron las impo. Para que si aumentan los impo y yo tengo que mantener igual impo y expo, tengo que aumentar las expo, ¿no? De 100 a 200. Entonces, a lo largo de toda esta línea, X igual IM, es decir, exportaciones igual importaciones. Bueno, en un punto como... Bueno, acá está marcado. La idea era yo poner déficit después. Entonces, preguntarles, ¿acá hay déficit o superávit? Entonces, ustedes me responden. Pero, ¿por qué hay déficit entonces en este punto que estoy marcando ahí? Porque el precio es muy alto para el ingreso, ¿no? Sí, ¿y qué quiere decir eso? ¿Somos más competitivos o menos competitivos? Si el precio Somos menos alto. competitivos. Claro, por ese lado lo tenés que ver, ¿eh? Somos menos competitivos. ¿Por qué? ¿Cómo es el tipo de cambio real? Bajó, es más chico. Claro, es más chico, porque sube el precio, R baja. Sube P, R, acordate la relación entre P y R, siempre, ¿sí? Y si lo miramos por el ingreso, si lo miramos, vos lo leíste así, vertical. Sí, porque vi los ejes, digamos. Por eso. Habría más importaciones que exportaciones. Habría más importaciones, porque las expo, acordate, las expo no dependen del ingreso, dependen del ingreso, pero del resto del mundo, que no está dibujado acá. Entonces, hay más impo. Entonces, hay más impo mayor que expo. Entonces, en este punto que está acá, por arriba de la función xn igual a 0, hay déficit. Profe, y sería que las exportaciones netas son negativas, ¿no? En el déficit. Exactamente. Son negativas exportaciones netas. Y por acá abajo, ¿cómo son las exportaciones netas? Claro, positivo al revés. Positivo. Claro. Exactamente el razonamiento al revés. O sea, ¿cómo son los precios acá? Respecto de los precios más bajos, o sea, el tipo de cambio aumenta y por ende somos muy baratos para el resto del mundo. Exactamente. Te corrijo un detalle para que no te confundas cuando razones. No es que aumenta el tipo de cambio, es. Cuando los precios son más bajos, el tipo de cambio es más alto. ¿Sí? Ah, bien. Yo entiendo que vos entendiste, pero te digo para que después no te confundes. Bueno. Entonces ahora agregamos esta función, xn igual a 0, que entendemos perfectamente lo que significa. Esta función, a lo largo de toda esta función, el tipo de cambio E, la variable E, está fija. Todas las variables que no están acá, los de afuera son de palo. Había un dicho que es más o menos ceteris paribus. Los de afuera son de palo, es para entender lo que significa ceteris paribus. Si no está acá en P y no está acá en I, significa que está fijo, ¿sí? Todo lo que no es P y lo que no es Y, está fijo. Entonces, la letra E, ¿se acuerdan de la letra E? Que era tipo de cambio nominal, no está acá. Entonces, a lo largo de toda esta función,
el tipo de cambio es fijo. O sea, esta función se dibuja ceteris paribus el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si aumenta el tipo de cambio, ¿eso qué significaba? Que aumentaba el tipo de cambio real. Sí, y es una devaluación. Somos más ¿no? competitivos, digamos. Muy bien, es una devaluación. Entonces, una devaluación, o sea, un aumento del tipo de cambio nominal, desplaza la función xn igual a 0 hacia la derecha. ¿Sí? O sea, a los mismos precios somos más competitivos. Tenemos una función de equilibrio más a la derecha. ¿Sí? ¿Estamos? Una apreciación desplaza la función xn igual a 0 hacia la izquierda. O sea, ¿por qué se desplaza esta función hacia la derecha o la izquierda? Cuando aumenta e, se desplaza hacia la derecha. Cuando baja e, recuerden lo que significaba e, se desplaza hacia la izquierda. Cuando nos movemos a lo largo de la función, cuando se mueve p. ¿Sí? Cuando se mueve p, hacemos movimientos a lo largo de la función. Cuando se mueve e, que es una variable que no está acá, que está ceteris paribus, la función se desplaza, si aumenta e, hacia la derecha, y si baja e, se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Profe, la P no es la misma P que estaba dividiendo hoy, ¿o no? Es más Es precio. exactamente la misma. Es Bien. P es P. P estrella, que no está acá, también es de palo. P estrella, que es la inflación del resto del mundo. Si aumenta P estrella, es lo mismo que si nosotros devaluáramos. O sea, si hay inflación en el resto del mundo y es mayor que la inflación nuestra, es lo mismo que nosotros devaluáramos. O sea, se desplazaría xn hacia la derecha. ¿Sí? Me conformo con que sepan qué pasa cuando aumenta e. Que cuando aumenta e, esta función se desplaza para allá. Cuando baja e, esta función se desplaza para allá. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, ¿se acuerdan que teníamos la demanda agregada? ¿Qué era la demanda agregada? La curva ISLM. Muy bien, muy bien. O sea, la demanda agregada son todos puntos de equilibrio de la función de las funciones ISLM. O sea, este punto es un punto de intersección ISLM. Este punto es un punto de intersección SLM. Este es un punto de intersección ISLM. Y este es un punto, todos los puntos a lo largo de esta función azul son puntos de intersección de equilibrio ISLM. ¿Y ese qué era? Equilibrio en el mercado de Bienes. LM. Mercado monetario. Sí, de dinero. Y también de bonos. ¿Sí? O sea, a lo largo de esta función hay equilibrio en el mercado de bienes, en el mercado de dinero y en el mercado de bonos. ¿Sí? Bueno, esta es la demanda agregada. Esta es la oferta agregada. ¿Cómo es la oferta agregada para niveles bajos de ingreso? ¿Esto qué es? Muy plano, muy elástico. ¿Cuándo se hace inelástica, o sea, vertical la función de oferta? En el punto de equilibrio. En el punto olvídate de pleno empleo. Muy bien, muy bien, muy bien. De pleno empleo, que está acá. Y su B es el punto de pleno empleo. O sea, la oferta agregada es vertical en el largo plazo o en el punto de pleno empleo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces esta es la función de oferta agregada, que es plana y se va haciendo vertical cada vez más hasta que llega al punto de pleno empleo cuando se hace plenamente vertical. Entonces tenemos la demanda, ¿sí? Y la oferta. Y ahora agregamos la función que vimos recién a este gráfico. Que es esta, que ¿cómo se llama esta? xn igual a 0. Exportaciones, claro. Exportaciones netas. Entonces ahora en el punto E, fíjense el punto E. ¿Qué característica tiene el punto E? Anoten. Hay equilibrio en el mercado de bienes, del mercado de dinero, de bonos, en las importaciones y exportaciones. Y además, lo más importante, hay pleno empleo, no sé. Hay pleno empleo. Equilibrio macroeconómico, básicamente. Es una maravilla, ¿no? El punto E es, ¿no? Este es lo ideal, ¿no? Es un oasis europeo, eso parece. Claro. O sea, el punto E, no quiero usar palabras
demasiado románticas, pero es una cosa maravillosa. El punto E es a donde todos soñamos. Llegar al punto E, la economía funciona en pleno empleo, hay baja inflación, todo el mundo tiene laburo, está todo bárbaro, no hay déficit, no hay superávit, todo funciona perfecto. ¿Sí? Ese es el punto E. Bueno, lamento tener que darles una noticia ahora, en este justo, preciso momento. Que es que el punto E no existe. ¿En Dubái tampoco, profe? No. Vayamos por acá primero. Vamos a... ¿Qué empecé diciendo yo? Hablando de la Argentina. Les quería dar un periodo histórico de la Argentina, que para no ser polémico hablo de los 90, pero también podríamos hablar desde hace poco. Y ustedes lo podrían aplicar. Entonces, ¿cómo aplicamos este análisis a los 90? Veamos este. Este es el punto E de la Argentina. Este es el punto E de Dubái, si querés, o de algo parecido. Y este es el punto E de la Argentina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hay en este punto E? Estamos sobre la función de demanda agregada. O sea, habría un desequilibrio macroeconómico, ¿o no? Claro, hay dos desequilibrios macroeconómicos. Claro, el de pleno empleo y el de las exportaciones netas. Claro, respecto del desempleo, porque desde este punto, que acá opera la economía, en el punto E opera la economía argentina durante los 90. O sea, el ingreso es este y el ingreso de pleno empleo es este. Entonces todo esto significa desempleo. O sea, el ingreso que se genera, el ingreso es muy chico respecto del empleo. O sea, para que haya pleno empleo, el ingreso tendría que estar acá, no acá. Y respecto del déficit de cuenta corriente, ¿cómo es el ingreso? ¿Qué hay? ¿Habría más exportación? No, al revés. Hay más importación, son muy caros para el mundo. Exactamente, es este punto. ¿Sí? ¿Te acordás de este gráfico? Fíjate. Sí. En E, o sea, E respecto de las exportaciones netas es muy alto y respecto del empleo es muy bajo. Entonces, este es el típico problema de la economía argentina. E es un sándwich, ¿no? Es un punto donde que para una cosa es muy bajo. O sea, para generar pleno empleo esto es bajísimo. Y además es altísimo. O sea, el E tiene que para una cosa es muy bajo, que es para el empleo, y para el déficit comercial es muy alto. O sea, es un punto donde hay una sangría de dólares enorme y además tenemos desempleo. O sea, el punto E es un punto donde hay déficit de cuenta corriente y al mismo tiempo que hay déficit de cuenta corriente hay desempleo. Esa es la característica del punto E de los años 90, ¿sí? En Argentina, durante la convertibilidad. Y además el tipo de cambio es fijo. Como el tipo de cambio es fijo, ¿qué significa que el tipo de cambio es fijo? Que si la economía se está endeudando porque... ¿Por qué se está endeudando? Porque hay déficit. Cuando hay déficit de cuenta corriente, la economía de algún lado tiene que conseguir dólares para financiar ese déficit. Ese déficit, ustedes conocen la balanza de pagos, la parte de arriba que genera déficit tiene que ser cubierta por la parte de abajo, que significa entrada de capitales. Y ahí es donde puede adquirir un préstamo, digamos, para financiar eso, va al Fondo Monetario. Por ejemplo, o el sector privado que financia, ¿sí? Por ejemplo, un banco privado te presta 100 millones de dólares para que vos financies tu déficit. Vos exportás por 100, importás por 200, tenés que financiar estos 100 que te faltan. Alguien te los tiene que prestar, ¿sí? Profe, inversiones de empresas internacionales tampoco sirven, por ejemplo, que se pongan en Claro, tu país y produzcan. Claro, si vos mirás bien la balanza de pago, eso significa inversión extranjera directa, que también financia el déficit de cuenta corriente, pues son dólares que entran. Estudien bien la balanza de pagos, les aclaro, porque la balanza de pago incluyendo variación de reservas. O sea, la variación de reservas internacionales, las reservas, son capitales que entraron. Es un stock de reserva que entró antes. La inversión extranjera directa es un flujo de capitales que financia un déficit o que permite
equilibrar la cuenta. Pero si no alcanza con eso, tenemos que perder reservas para lograr el financiamiento necesario. Entonces, en el punto E, si se sostiene mucho tiempo y durante la convertibilidad se sostiene mucho tiempo, ocurre que el Banco Central empieza a perder reservas. Porque llega un punto que nadie te presta. Entonces, empezás a perder reservas. ¿Qué significa perder reservas? Que los dólares para financiar ese déficit, vos exportás 100 y importás 200 todo el tiempo, no mejorás tu competitividad, sino que seguís importando cada vez más y exportando poquitito, eso te lo presta a alguien. Cuando llega un momento que nadie te lo presta, se viene la debacle, que es lo que le pasó a la Argentina. Entonces, en el punto E hay déficit. Y cuando hay déficit sostenido durante mucho tiempo, el Banco Central empieza a perder reservas. ¿Sí? ¿Qué significa perder reservas? Vende dólares y ¿qué saca de la economía? Los dólares, ¿o no? No, por eso, vende dólares. El Banco Central tiene dólares, ¿no? En reserva. Y hay exceso de demanda de dólares. ¿Por qué? Porque hay déficit faltante de dólares. ¿Quién los pone? El Banco Central. El Banco Central pone dólares. ¿Qué saca? Saca pesos. Saca pesos. Y eso en términos de la función LM, ¿qué significa? Se contrae la función LM. Se contrae la función LM. Si se contrae la función LM, ¿qué pasa con la demanda? Lo vimos la clase anterior. ¿Sí? Baja, dejas de demandar dólares. Se desplaza para la izquierda. Se desplaza para la izquierda, correcto. No sé quién habló, pero es exactamente esa la respuesta. Se desplaza la demanda agregada hacia la izquierda. Lamento no verlos, chicos, pero bueno. Se contrae, digamos. Se contrae la masa monetaria. ¿Por qué se contrae la banca? Recapitulemos. La economía tiene déficit, ¿sí? Se exporta 100, se importa 200. O sea, se importa bienes mucho más que lo que se exporta. Todo el tiempo, todo el tiempo. Llega un punto que nadie te presta. Entonces, si nadie te presta, ¿quién pone la guita que falta? El Banco Central. El Banco Central te vende dólares al tipo de cambio vigente. ¿Y qué saca de la economía? Pesos. ¿Sí? Pone los dólares y pone los pesos. Como las empresas que tienen que importar no le prestan dólares, sino que tienen que comprar dólares en el mercado. ¿A quién se los compra? A quién se los venda. Como nadie se los vende el Banco Central. El Banco Central entonces saca pesos de la economía. Saca pesos de la economía y pone dólares. Se dolariza la economía. Cuando saca pesos de la economía, ¿qué pasa con la función LM? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Se desplaza así, hacia la izquierda. La función LM, recuerden, tiene pendiente positiva. Se desplaza hacia la izquierda. Y la función de demanda agregada, como dijo, no sé si Alejandra o alguna otra compañera, dijo, se desplaza hacia la izquierda también. La izquierda. Eso, profe, porque disminuye la base monetaria, ¿no? También. Exacto, no también, sino por eso, justamente. Claro, profe, estaría más cerca, digamos, de lo que sería el eje de coordenadas, o sea, más... Claro, se desplaza hacia la izquierda la función de demanda agregada porque disminuye la base monetaria. ¿Por qué disminuye la base monetaria? Porque el Banco Central cambia base monetaria por dólares. Entonces las personas tienen dólares en vez de dinero. Y eso disminuye la base monetaria. Profe, ¿y eso a su vez evalúa el peso también, o no? No, tipo de cambio fijo, justamente, porque el problema es bien. Tipo de cambio fijo, ¿sí? Bueno, veamos. Veamos esto. Entonces, lo que acabamos de decir significa que si dejamos actuar a la economía, entonces ahora vamos a explicarlo esto en términos de que equilibrio en economía con ajuste de los precios. O sea, esto es lo que significa la famosa teoría del ajuste automático. O sea, lo que estamos diciendo ahora es que con regla de convertibilidad, es decir, el Banco Central interviene si le demandan dólares o si le ofrecen dólares, en este caso si le demandan, y nada más. Y todo lo demás se ajusta automáticamente. Eso es lo que se llama la teoría del ajuste automático con tipo de cambio fijo. Ajuste automático con tipo de cambio fijo
es que el gobierno no se mete para nada, solamente se mete el Banco Central balanceando el mercado de divisas, ¿sí? Si le piden dólares, pone dólares, retira oferta monetaria o base monetaria, y al revés. En este caso, le piden dólares porque se está endeudando la economía en el punto E. Entonces, el proceso de ajuste automático es el siguiente. Llega a un punto en que, para mantener fijo el tipo de cambio, le piden que hay un exceso de demanda de dólares, lo que significa que el Banco Central vende dólares, retira base monetaria, se desplaza la función LM hacia la izquierda, ¿sí? Lo que desplaza la función de demanda agregada hacia la izquierda y abajo, y nos movemos en esta dirección. Cuando pasamos para el otro lado de la función XN, la cual no se mueve porque el tipo de cambio siempre es fijo, en puntos por acá abajo empezamos a ganar competitividad y empiezan a caer los precios. Entonces, bueno, punto 1, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda, lo cual ya lo entendimos por qué, porque se desplaza la LM. Ahora, la función de oferta. ¿Por qué se desplaza la oferta? Primero, la oferta se contrae, porque al contraerse la demanda agregada se contrae. A lo largo de la función de oferta, cuando se mueven los precios, nos movemos para abajo. Y segundo, la idea es que la oferta se mueva hacia la derecha. ¿Cuándo se mueve la oferta hacia la derecha? Cuando la ecuación costo-beneficio que perciben los empresarios mejora. O sea, si los empresarios tienen una mejora de costos, van a desplazar la función de oferta hacia la derecha. ¿Se acuerdan cuando vimos oferta? Que si el precio del petróleo subía, la oferta agregada se desplaza hacia la izquierda. Si el precio de las tarifas subía, la oferta agregada se desplaza hacia la izquierda. Claro, le sale más barato producir también. Claro, en este caso sería al revés. Cuando el salario, que acá no está, el salario se abarata, los empresarios van a subir la oferta porque el costo laboral es más barato y tienen menos costo y van a aumentar la oferta. Entonces, si bajan los precios, ¿qué tiene que pasar con el salario para que mejore la ecuación de costo-beneficio de los empresarios? Tienen que caer. Tienen que caer. ¿Y cuánto tienen que bajar? ¿Igual que los precios o más que lo que cayeron los precios? Proporcionalmente. Tienen que caer más. Más, correcto. ¿Por qué? Porque si no, quedan igual. O sea, es como si los empresarios siguieran pagando el mismo salario. Si los productos que ellos venden bajan los precios y los salarios bajan igual, quedamos igual que en la situación inicial. Para que mejore la ecuación de beneficio de los empresarios, tienen que bajar, ¿verdad? Tienen que bajar los precios, como en este sistema de ajuste automático, pero los salarios tienen que bajar más. ¿Y por qué bajan los salarios mucho en un sistema de ajuste automático como este? Porque hay desempleo. Con alto desempleo los salarios bajan. Entonces, los salarios bajan más que los precios. Entonces, cuando mejora la ecuación de beneficio, una vez que mejoró la ecuación de beneficio, una vez que mejoró la competitividad, la oferta agregada empieza a desplazarse hacia la derecha. Y llegamos al punto E', desde el punto E hasta el punto E', ¿qué pasó entre E y E'? Hicimos toda esta vueltita. En E' estamos como en el paraíso, ¿no? Que te acuerdan que alguien dijo Dubái, bueno, no. Este es el paraíso. El punto E que está acá es el paraíso. E' sería el paraíso. ¿Cómo lo logramos? Dejando que la economía actúe sola. ¿Sí? De E hasta E', que la economía ajuste sola. ¿Sí? Solamente acomodamos los dólares que necesitaba. Una vez que financiamos, acá los empresarios, como vieron posibilidades, empezaron los brotes verdes y llegamos hasta, o sea, es decir, empezó la lluvia de inversiones y llegamos desde este punto hasta este punto. O sea, primero la recesión, primero hay que saber sufrir, decía el tango. Nos vamos desde E hasta este punto, desde E hasta este punto, que hemos denominado E sub H. Ahora le voy a decir por qué. Desde E hasta este punto es recesión, caída de precios y además caídas de salarios más que los precios. De este camino
que está marcado con esta flecha, es caída de precios y caída de salarios, salarios más que los precios. Y ese sufrimiento recesivo, o sea, aumento feroz del desempleo, esto pasó en la Argentina, entre el año 98, entre el año 99 y 2002. Caída de precios y feroz aumento del desempleo, para luego, ¿sí?, que gracias a las fuerzas del mercado pasar desde OA hasta O', o A', con una mejora sustantiva de la competitividad de la economía, y llegamos a E', donde estamos en el paraíso con baja inflación, pleno empleo, en el punto ideal, ¿sí? Profe, ¿eso sería flotación limpia o no? Cuando lo hace solamente el mercado, la fuerza del mercado. No, esto es tipo de cambio fijo. Es bien. Ley de convertibilidad, ¿sí? El Banco Central pone los dólares que faltan, ¿está? No se mueve el tipo de cambio, 1 a 1. Seguimos con 1 a 1. ¿Pero qué pasó en enero del 2002? ¿Seguimos con 1 a 1? Y no te hiciste más competitivo, digamos. No. O sea, este sería el recorrido. Este es el equilibrio con déficit de desempleo. Acá están bajando los salarios y están bajando los precios. Y estos son los movimientos de la oferta hasta llegar al punto EE1. Dicho en otros términos, el punto E hasta el punto E', que sería esto, ¿no? Desde el punto E sub 0 hasta el punto EE1. ¿Está? Este gráfico es el que tienen en la clase escrita. ¿Sí? Veámoslo acá, que está más sencillo. En realidad lo que pasó en la economía argentina, que hicimos todo este sufrimiento, el primero hay que saber sufrir, y llegamos hasta el punto EH. Y acá el proceso de ajuste automático se abandonó, se abortó. ¿Qué pasó? A fines de diciembre del año 2001. El corralito. Sí, el corralito fue ya antes, pero ¿qué pasó? ¿Qué estalló? Hubo una crisis social enorme. ¿Me están escuchando? ¿Se cortó? Sí, se escucha. Crisis social enorme, o sea, esto es aumento de desempleo. ¿Sí? Plaza de Mayo, ustedes eran muy chicos o no habían nacido. ¿Sí? Muertos en Plaza de Mayo. Presidentes que cambiaron 5 Los 7 presidentes en una semana. Sí. ¿Y H qué significa? ¿Por qué H? Yo le puse H porque... Helicóptero. Helicóptero. Sí, la Rúa se fue el gobierno. Exactamente. Bueno, llegamos hasta... No dimos la vueltita. El problema, el ajuste está buenísimo, porque vos fijate que ir al paraíso todo el mundo quiere, ¿no? Pero nos quedamos acá. Nos quedamos en EH. Y ahí cambiamos de sistema, no aplicamos más el ajuste automático. O sea, el ajuste automático faltó que dé la vuelta. O sea, llegamos hasta acá, ¿sí? No dio la vuelta para llegar hasta ahí. ¿Estamos? ¿Y por qué lo que no se siguió? ¿Cómo? ¿Por qué no se siguió el ajuste automático si se podía prever? Cayó todo. Cayó todo. O sea, salimos de la convertibilidad, salimos del 1 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es salir del 1 a 1? Salir del 1 es mover esta línea. Recuerden que si esta línea, el tipo de cambio es fijo, no se mueve esta línea. Pero se flexibilizaron los precios, ¿no? Claro, el tipo de cambio. El tipo de cambio se dejó libre. Primero se explicó una brecha y después se dejó libre. O sea, siempre es flotación sucia. Entramos en otro sistema completamente distinto. Salimos de la convertibilidad. Salir de la convertibilidad fue un trauma. No fue gratis. Y entonces no se podría aplicar eso porque supuestamente la recesión sería tan fuerte que la gente no lo podría soportar, por ejemplo. Claro. La recesión fue enorme. Sí, hubo piquete en todos lados, me acuerdo más o menos. Esto es recesión. Como más de la que hubo ahora con el coronavirus. Con otras características. Parecida, pero más de la que hubo. Sin coronavirus tuvimos esta recesión. En el año 2002. Bueno, fíjense, ¿qué significa esto? Aumenta E, la función, esto significa devaluar. Aumenta el tipo de cambio. Claro, es como desplazar esta función, ¿sí? Aumentar el tipo de cambio significa desplazar esta función. ¿Qué es lo que pasa después? Entonces salimos de la convertibilidad y esta función xn igual a 0 la desplazamos.
Entonces la idea es no llegar por acá abajo, sino el punto paradisíaco que todos buscamos está por acá arriba, que tampoco nunca llegamos, pero por lo menos fuimos en camino. ¿Cuál es el problema de la desviación del gasto? Que primero genera una recesión enorme. Como ven, desde este punto E0 para allá, eso significa que crecen los precios y que al mismo tiempo hay aumento del desempleo, que hay recesión. Pero luego empieza el camino de aumento de la producción y el empleo, que es lo que pasa en la postconvertibilidad. El problema de la postconvertibilidad es que después, sobre todo después del 2008, 2009, empieza a acelerarse la inflación. Entonces el aumento siempre para arriba es bueno, pero el problema es la inflación. Llegamos acá, no de ninguna manera, pero sí fuimos en este camino, no en ese camino descendente como íbamos en el otro. Entonces el ajuste por devaluación significa salir de la crisis mediante una desviación del gasto. Política de desviación del gasto. 1, ajuste automático. 2, política de desviación del gasto. Desviación del gasto significa que desviar el gasto en bienes importados, con el 1 a 1, el dólar barato, ¿sí? Comprar extranjero era muy barato. Con la devaluación, comprar extranjero es más caro. Eso significa desviar el gasto en bienes importados hacia bienes nacionales. Eso hizo la devaluación. O sea, pasar XN para arriba, o sea, desplazar la función XN para allá, implica aplicar una política de desviación del gasto, de generar una producción nacional más importante, que empieza a generar mayor producción, mayor empleo, pero que va recalentando la economía y generando más inflación. Esa es la desventaja. ¿Preguntas? Bueno, entonces tienen que saber... ¿Qué pasó acá? Tienen que saber, uno, cómo opera un ajuste automático en un sistema de tipo de cambio fijo como en la convertibilidad. 2, cómo opera un sistema con política de desviación del gasto. En otras palabras, tienen que saber explicar este gráfico y saber explicar, o sea, ajuste automático es este gráfico, cómo pasamos de acá hasta acá y qué problemas hay, y cómo corregimos este desequilibrio con una devaluación, cómo pasamos de acá a acá y qué problemas hay. Profe, ¿se puede explicar con el que es de las dos rectas en vez de hacer de las curvas? Sí, obvio. Ah, bien, buenísimo. Ustedes traten de entenderlo y me van preguntando, si no lo entienden, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Yo, profe, si podría repetir así rápido, no entendí bien este último de la devaluación, este último gráfico. Bien, devaluación significa esto. Desplazar esta función xn hasta xn', ¿sí? O sea, aumentar E. Devaluar es aumentar E. E mide cuántos pesos por dólar. Si el dólar vale 100 pesos y esto pasa a valer 200 pesos, eso significa que aumenta E. Cuando aumenta E, se desplaza la función xn igual a 0 hasta xn igual a prima. ¿Sí? Eso significa una devaluación. ¿Me entendiste? Ahora, en el gráfico significa que xn igual a 0 pasa hasta xne igual a 0. O sea, movemos esta línea desde acá hasta acá. Si movemos esta línea de acá hasta acá, lo que buscamos es que el equilibrio se fije en este nivel de producción mucho más alto que el que está en este nivel de producción. ¿Sí? El nivel de producción. Que con este nivel de producción hay déficit, porque está a la derecha. ¿Sí? Recuerden que por arriba de la función xn igual a 0 hay déficit, porque las importaciones son muy altas. Entonces en este punto hay equilibrio. Las exportaciones son iguales a las importaciones y además hay equilibrios en todos los demás mercados. ¿Sí? Entonces pasar de E sub 0 hasta E sub 2, donde hay equilibrio, es porque hubo una fuerte devaluación, que significa desplazar esta función desde acá hasta acá.
¿Más o menos te quedó ahora? Sí, ahora está mejor, gracias. Pero eso hizo que aumenten los precios, ¿no? Exactamente. Empieza una trayectoria de movimiento de precio hacia arriba. Inflación. Profe, ¿y se podría haber hecho el mismo camino, pero en vez de ir para la derecha, ir para la izquierda donde está la XN igual 0? Pero vas para atrás, o sea, generas más desempleo. Pero cuando llega el equilibrio, ¿no volvería a ser pleno empleo de vuelta? Ese es el ajuste automático. O sea, vos podés, el equilibrio podés lograrlo acá o acá. Ah, bien. Entonces ahí entendí. Bueno. Entonces la postconvertibilidad, eso se los dejo. Ahora, último tema. Un minuto más. Este es más sencillo que lo anterior. ¿Sí? Último tema es más fácil que lo que acabamos de ver. Simplemente ahora vamos a ver el movimiento de capitales. ¿Sí? Lo que se llama modelo Mandel-Fleming, que es para las economías abiertas desde el punto de vista financiero. O sea, ahora vamos a ver lo financiero. Los gráficos son un poco más sencillos que lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es el modelo Mandel-Fleming? El modelo ISLM balanza de pagos, o lo que se llama más completo ISLM-BP. Es decir, al modelo ISLM que nosotros vemos, que ustedes manejan perfectamente, le agregamos la cuenta balanza de pagos. De la siguiente manera. O sea, la balanza de pagos se equilibra a una tasa de interés internacional. Y estrella es la tasa de interés internacional. Y repito, y estrella es la tasa de interés internacional. O sea, una tasa de interés que paga el mundo por depositar dinero, por comprar bonos. Entonces, si en el mercado local, acá vamos a medir la tasa de interés. En el mercado local, la tasa de interés es más alta que la tasa de interés internacional. ¿Conviene traer dinero o no conviene traer dinero? Si ustedes son magnates mundiales y tuvieran que poner plata en la Argentina y ven que la tasa de interés que paga la Argentina es muy alta, más alta que la que se paga en el mundo, ¿qué harían? Sí, conviene o no. Conviene, correcto. A mayor riesgo, mayor ganancia. Bueno, saquemos el riesgo, porque si ya riesgo no la pone, digamos. Claro, eso está muy bien dicho. Vamos a suponer por ahora que no hay riesgo, como todo análisis. Que lo hay, pero viste que la suposición permite que entendamos mejor las cosas. Entonces, sacando el tema del riesgo, lo cual es más que cierto, si la tasa de interés está por acá arriba, entran capitales. Vienen valijitas de dólares volando porque vienen los brotes verdes, somos muy buenos, pagamos más que el mundo. Una pregunta, porque no me quedó bien claro del texto. ¿La entrada de capitales es la entrada de divisas? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, ok. Así, entrada de divisas. Puede entrar en activos, puede entrar en bonos, puede entrar en fábricas, pero es entrada de dólares, se mide en dólares. Es como si entraran 100.000 millones de dólares. ¿Está? Profe, y eso sería porque los dólares de ellos le darían mucho más rentabilidad a nuestro país que cualquier otro, digamos. Bien. Exactamente. Acá ganás el 10% y esto es el 5%. Entonces, si la tasa vale 10 y esto vale 5, yo meto la guita ahí porque gano 10. En vez de ganar en el mundo 5, prefiero ganar en la Argentina 10. ¿Está? Esto es 10 y esto es 5. Entonces, ¿qué haces? Metés acá que vale 10. Ahora, si acá es 2 y en el mundo es 5, ¿qué haces? Con lo de la valijita, con el mundo. Saco divisas, digamos. Me voy con la... Imagínense que esto es una valijita de dinero entrando o saliendo. Si me paga mucho, entro con la valijita, y si me paga poco, me voy con la valijita donde yo quiero. Eso es efectivamente así, ¿eh? Con un clic de mouse, yo saco plata de Hong Kong y la meto en México, la meto en Honduras o en Argentina o en donde quiera. Fue una consulta ignorante, digamos, de mi parte. ¿Y eso no se puede manipular, por ejemplo, para generar vos inversiones? ¿Onda aumentar vos la tasa de interés para que inviertan en vos? Y sí, pero el otro equipo también juega, ¿viste? O sea, bien. Sí, hay. Después está la cuestión del riesgo, la cuestión del default, muchas cuestiones que estamos dejando de lado. Lo importante es que ustedes entiendan que
por arriba de la tasa de interés internacional, en este modelo hay entrada de capitales y por abajo hay salida de capitales. Bueno, acá tenemos la función ISLM, este equilibrio y este equilibrio que estaría acá, que sería un equilibrio de pleno empleo. Bueno, veamos esto. Política monetaria con tipo de cambio fijo. Entonces, dado este modelo, ahora vamos a aplicar una política monetaria y una política fiscal. Política monetaria con tipo, y lo dividimos en tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Recuerden una vez más que tipo de cambio fijo significa el Banco Central pone dólares. ¿Sí? Sería 1 a 1, digamos. Claro, vende los dólares que hacen falta o compra los dólares si sobran dólares. Si sobran dólares, compra. Si faltan dólares, vende. Entonces, ¿qué significa política monetaria en el modelo ISLM? Desplazar la LM porque hay mayor oferta monetaria. Correcto. Oferta monetaria significa pasar desde el punto E0 hasta E1. En el punto E1 aumentó la producción y el empleo. Ahora, la tasa de interés, ¿qué pasó? Local. Bajó. Se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? En el punto... no, bajó. No, yo me quedé con la línea verde, por eso. No. Esta es la internacional. La tasa de interés local. Sí, bajó. ¿Y cómo es respecto de la tasa de interés del resto del mundo? Más chica. Más chica. Menor. O sea, salen divisas. Salen divisas. Si salen divisas y tenemos tipo de cambio fijo, se retira oferta. ¿Qué pasa en el mercado de divisas? ¿Tiende ¿a qué? ¿A bajar el tipo de cambio o a subir el tipo de cambio? ¿Cómo podría repetir? Y bajaría el tipo de cambio. Claro, si faltan dólares, ¿no? Somos más caros. No, para. Si faltan dólares, no te apures. Si faltan dólares, o sea, ¿por qué faltan dólares? Porque acá se van la valija de dólares, ¿sí? En E1, ¿sí? Se van divisas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se van divisas? Porque hay salida de capitales, porque la tasa de interés que paga el mundo es mucho más interesante que la tasa de interés en el mercado local. Entonces las personas arman la valija de dólares y se lo llevan. ¿Sí? Entonces se retira oferta de divisas del mercado cambiario. O sea, la oferta de dólares cae. Entonces sube el tipo de cambio. Sube el tipo de cambio. Ahora estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Puede subir el tipo de cambio fijo? No, ahí interviene el banco, sería. Claro, ¿y qué hace el banco para que no suba el tipo de cambio? No, al revés. Vende dólares. O sea, echa mano a su reserva, pone los dólares que hace falta y ¿qué retira? Pesos. O sea que se disminuye de vuelta la LM. La LM. Entonces la LM como fue, vino. Volvemos al punto de cero. Con más dolarización, pero volvemos al punto de cero. ¿Sí? O sea, la política monetaria con tipo de cambio fijo no sirve. Siempre está en el mismo lugar, digamos. Esto es lo que se llama el trilema de Mandel. ¿Sí? No sirve. Política monetaria con tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, apertura perfecta de capitales, que sería esta línea, no funciona. ¿Por qué? Porque aplicás una política monetaria, inmediatamente volvés al mismo lugar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Volvamos a este gráfico ahora. Política fiscal con tipo de cambio fijo. ¿Qué es política fiscal? Aumentar la demanda agregada, ¿no? Sí. ¿Qué función? La curva IS. La curva IS, correcto. La política fiscal significa desplazar la función IS. Se desplaza la función IS hacia la derecha. Pasamos. Vamos a ir por partes, dijo Jack. Entonces, 1, ese fue un chiste de mal gusto, se desplaza la función IS. Por ejemplo, se crea demanda a partir de gasto público. Entonces se desplaza la función IS hasta la IS1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se desplaza la función? Vamos a un punto como este. En este punto
en este punto no se desplazó la LIM. ¿Qué hay? Respecto... Aumentó la tasa de interés. Aumentó la tasa de interés, muy bien. ¿Y qué pasa cuando aumenta la tasa de interés? Entran capitales. Entran divisas. Vienen capital. ¿Por qué? Porque pagamos mucho más que el mundo. Entonces es muy interesante para lo que invierten en el mundo venir con dinero a la Argentina porque acá rinde, bueno, ponele 10 y acá 5. Entonces voy a la Argentina con dólares. Hay exceso de dólares, ¿sí? O sea, vienen muchos dólares. En el mercado cambiario, ¿qué pasa? El caso inverso que el anterior, digamos. Claro, o sea que hay muchos dólares, hay oferta excedente de dólares. ¿Qué pasa con el dólar? Compran dólares y venden. No, hay exceso de oferta de dólares. Vienen valijas de dólares. Baja el tipo de cambio. Baja el tipo de cambio. ¿Puede bajar el tipo de cambio? ¿Seguís con fijo ahí? No puede bajar. No se puede. No, por eso compra dólares el banco. ¿El Banco Central qué tiene que hacer? ¿Otra vez sale a comprar? No, antes vendía, ahora compra. En el gráfico anterior vendió, en este compra. ¿Por qué compra? Tienes razón. ¿Por qué compra? Porque hay un exceso. Compra para mantener fijo el tipo de cambio. Entonces, entonces acumula dólares, compra dólares. ¿Y qué vende? ¿A cambio de qué los da? Peso. Entonces, ¿qué pasa con la oferta monetaria? Vuelve al mismo valor que antes. Aumenta. Entonces, si aumenta la oferta monetaria, ¿qué pasa con la LM? Se desplaza a la derecha. Se desplaza a la derecha. Entonces, el punto es hasta dónde se desplaza, hasta que se iguala la tasa interna con la tasa internacional. Entonces, pasamos primero a este punto y después a este. Entonces, el producto aumenta desde IE hasta IH. No solo entonces, hasta acá. profe, sí la política fiscal sirve para este caso. Muy bien, entonces la política fiscal recontra sirve para cuando hay sistema de tipo de cambio fijo. Entonces, con sistema de tipo de cambio fijo, la política monetaria no sirve. La política fiscal sí sirve, ¿sí? Entonces, con tipo de cambio fijo, lo que podemos hacer es política fiscal, pero no política monetaria. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y una consulta, cuando hay oferta de dólares en la economía, hay, ¿qué sería? Superávit de la balanza de... Claro, hay oferta excedente de dólares en la economía, hay superávit de balanza de pagos. Exceso de exportaciones, digamos. No, esto es financiero. No necesariamente. Yo pensé que se refería con las exportaciones netas. No, esto es financiero. Puede también. En todo caso, si hay déficit de cuenta corriente, la entrada de dólares supera ese déficit de cuenta corriente. O sea, acá piénsenlo en entrada y salida de dólares. Acá hay sobreentrada de dólares, hay mucha oferta de dólares. Entonces hay superávit. Y eso, cuando hay mucho superávit, tiende a bajar el precio del dólar. Y no puede bajar el precio del dólar, porque sería hacer más barato el dólar. Y el sistema de tipo de cambio fijo es fijo. No puede ni bajar ni subir. Tiene que ser ese. Y si estaría debajo de la ay Dios, de la curva verde, que ahora no me sale. Las intereses internacionales. Acá tenemos, salen capitales. Claro, ahí había demanda de dólares. Claro, si salen capitales, está bien. Hay exceso de demanda de dólares. Está bien. Hay faltante. Faltante, sobrante. Por arriba hay sobrante y por abajo hay faltante de dólares. ¿Sí? Porque por abajo se van y por arriba vienen. Entonces, profe, el banco vende dólares cuando necesita poner dólares en economía y compra dólares cuando necesita, digamos, cuando necesita sacar pesos, digamos. Claro. Cuando necesita poner pesos en la economía, digamos. Vende cuando faltan, compra cuando sobran. ¿Sí? Cuando en el mercado sobran, el Banco Central compra. Cuando en el mercado falta, el Banco Central vende. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora con tipo de cambio flexible. El mismo razonamiento, pero con tipo de cambio flexible. Último caso. ¿Sí? Si aplicamos una política fiscal,
que sería desplazamiento de la IS. ¿Qué quiere decir política fiscal? La IS nos movemos de D0 hasta E2. En E2, ¿qué ocurre? ¿Cómo? O sea, la política fiscal... Aumenta la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés. ¿La tasa de interés qué significa? Que entran dólares al país. Entran dólares al país. ¿Y entonces qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio aumenta. No. No, disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque hay sobrante. Si entran dólares, hay sobrante de dólares. Si hay mucha abundancia, de hiperabundancia, llueven dólares, el precio del dólar baja. ¿Sí? ¿No? Eso pasa en E2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Tiende a bajar el dólar. ¿Puede bajar el dólar? Acá el banco no intervendría. ¿O no? Sí, correcto. La respuesta es sí, puede bajar el dólar. Y si baja el dólar, ¿qué pasa? ¿Somos más competitivos o menos competitivos? Somos menos, ¿o no? Menos competitivos. Si baja el dólar, somos menos competitivos. Dólar barato, acordate, dólar barato, plata dulce, entra todo importado. Importamos. Sí, claro. Está bien. Dólar barato. Entonces, si somos menos competitivos, XN se desplaza hacia la izquierda. Perdemos exportaciones netas. Y eso implica que la IS vuelve para atrás. Hasta que la tasa iguale a la tasa internacional. Entonces, con tipo de cambio flexible, la política fiscal, o sea, no sirve, claro. No sirve. ¿Estamos? Último caso. Profe, perdón. Sí, Gonzalo. No termino de entender por qué no sirve, digamos, la política fiscal con este tipo de cambio. Porque la IS vuelve para atrás. ¿Por qué vuelve para atrás la IS? Porque perdemos competitividad. ¿Sí? ¿Por qué perdemos competitividad? Porque cuando el dólar baja, significa que nuestra moneda es más cara. O sea, aprecia el tipo de cambio. ¿Sí? Tenés que ir a la primera filmina cuando vimos el tipo de cambio real. ¿Sí? Cuando baja el dólar, se inunda de productos importados. XN es menor. Entonces la IS vuelve para atrás. Profe, ¿puedo decir, por ahí no tiene nada que ver, puede ser que al ser menos competitivo la LM no se llega a trasladar más a la derecha para generar nuevo equilibrio? ¿Por ahí por eso? ¿O no? No tiene nada que ver. No, la LM va con el mercado monetario. Estamos acá aislando el efecto de una política fiscal en un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Sí? No estamos viendo, la LM no se mueve. ¿Qué pasa ahí? Esa es la pregunta que hicimos. Después sería otra, si movemos la LM también, por ahí podemos ampliar. Lo lógico sería aplicar una política fiscal, pero también una política monetaria. En este caso estamos diciendo que si aplicamos una política fiscal no funciona porque la política fiscal tiende a apreciar el tipo de cambio. Cuando se aprecia el tipo de cambio somos muy poco competitivos, no le vendemos nada a nadie y le compramos todo, entonces al resto del mundo, entonces las exportaciones netas caen mucho y la IS vuelve para atrás. ¿Sí? Último caso. La función LM, o sea, política monetaria con tipo de cambio flexible. Entonces acá vimos, en este caso no funciona. Ahora vamos a ver en este caso qué pasa. ¿Qué quiere decir política monetaria o desplazamiento de la LM? Nos vamos desde esta función hasta esta función. Entonces, con desplazamiento de la LM hacia abajo, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja. Si es más baja que la del resto del mundo, ¿qué pasa con los capitales? Salen del país. O no vienen. ¿Qué pasa con los dólares? ¿Sobran dólares o faltan dólares? Faltan dólares. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio aumenta. Va para arriba. Si va para arriba, ¿ganamos competitividad o perdemos competitividad? Ganamos competitividad. Ganamos competitividad. ¿Sí? Entonces, si ganamos competitividad, la IS se desplaza hacia la derecha. Hasta que funciona. Pero sube el dólar, ¿o no? Sube el dólar, correcto. Eso significa que ganamos competitividad. Ok. Sube el dólar, ganamos competitividad. ¿Te acordás de eso, Alejandra? Sí, lo anoté mal.
¿De qué otra forma se gana competitividad? Te pregunto. Olvídate de que sube el dólar. ¿De qué otra forma podemos ganar competitividad? Cuando aumenta la inflación. No, al revés. Deflación. Ganamos competitividad cuando caen los precios o cuando suben el dólar. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Acá. Cuando sube Claro, E, cuando la P se hace más chica, digamos. claro. Cuando sube E o cuando baja P. Es exactamente lo mismo. En términos de competitividad. P estrella, que era el ahorro del mundo. P estrella es la inflación del resto del mundo. Fijo. Pueden sacarla la P estrella si les molesta. Me interesa la relación relación entre E y P. Esta fórmula tienen que entender, ¿eh? Primero entiendan esta fórmula. Y ahí empezamos. Entiendan Entonces, bien esto y después empezamos. ¿Sí? Entonces, si baja el dólar, no somos competitivos. Claro, si baja el dólar, ¿qué pasa con R? Si baja el dólar, ¿qué pasa con R? Si baja el dólar significa que baja E. ¿No? Si baja el dólar significa que baja E. Si baja R E, se hace más chico, digamos. R baja. Claro. Si sube E, es que sube el dólar. ¿Qué pasa con R? Sube R. Ok. Si baja P, ¿qué pasa con R? Sube. La inversa, ¿no? Exactamente. Y si sube P, ¿qué pasa con R? Baja. Baja, correcto. Estudien bien esto. Un mareo, profe, te digo igual. No, bueno, pues por eso. Primero, antes de empezar a ver, estudien esto y después. Son tres letras. No es que. Sacá la está relacionado con todo, profe. Con bueno, pero. Pero tiene que decir nomás, 3 letras nomás. Bueno, pero por eso, si les molesta la P estrella, sáquenla. Para mí ya es mucho, profe, 3 letras. Cuando me metiste el equilibrio, profe, me mataste. Yo ya no sabía qué decir. Bueno, hasta acá llegamos. Necesito que sepan estos temas que dimos hoy, que son muy importantes porque reúne todo. Para eso tienen que saber todo, ¿no? IS, LM, la cuestión de la oferta, la cuestión de la curva de Phil, todo eso, bueno. Pero si ustedes entienden bien el tema de hoy, que tienen que llegar a entenderlo después de haber estudiado todo, estamos en condiciones de aprobar la materia. ¿Estamos? Así que es muy importante que estudien lo que vimos hoy, para lo cual necesitan estudiar lo que vimos antes. Profe, ¿y en el parcial nos vas a hacer un gráfico o por ahí tenemos que elegir cuál es el gráfico correcto, digamos, de una función algún gráfico, y prepárate para hacer algún gráfico. Y pero como algún programa lo tenemos que subir o algo sacar una foto y lo subí. Foto, preparen foto. Genial. Es preferible hacerlo, bueno, algunas cosas se pueden hacer directamente y otras con lápiz y papel. Y subimos la foto. Más que nada por el tiempo, por eso. No, está medido, está. O sea que va a haber. Una cosa, porque se me han quejado, no sé si ustedes u otros, cuando tenemos una cosa que hay que elegir, ¿verdad? Elija las que son correctas. Las que no son correctas restan. Porque es muy lógico, porque si yo tengo 10 opciones, tengo que elegir las que son correctas. Y marco las 10, tengo el máximo de puntos. Y en realidad es trampa eso. Si no, no las pongo. O sea, les digo por la duda. ¿Pero restan en el total de los puntos o resta que por ejemplo vale 3 el punto y vale 3 el punto? Vale, si vos pusiste una mal, la que pusiste mal resta. ¿Entendés? ¿Por qué resta? Porque si vos agarrás y pones. Te tiras al lance, si no. Claro, vos ni la contestás la pregunta, le pones a todas, las marcás todas como que son todas correctas, sumás el máximo de puntos. No tenés ningún riesgo ahí, si no te resta, total. Claro, si no te resta, ¿qué gracia tiene? Claro. No, yo me refiero que, por ejemplo, yo hago un examen de 10 preguntas, por ejemplo. No. Una pregunta, ese tipo de preguntas, hay un tipo de pregunta que yo tomo que. Hay una que son conectar, otra que son responder, otra que es verdadero o falso. Esto está claro. Te estoy hablando del tipo de pregunta que son, por ejemplo, 7 opciones. Y elijan las que son correctas. ¿Sí? Tenés que marcar la que es correcta. Si vos marcas una que no es correcta, resta. ¿Te entendés?
Claro, pero yo no sé si resta de las que hice bien anteriores o si resta en el punto del censo. No, en ese punto. Listo, perfecto, entonces sí. No, porque en ese punto, si no es muy fácil, agarrás y marcás todas y vas a tener el máximo de puntaje. Eso es trampa, ¿me entendés? No, mi miedo es poder hacer todas bien y la de múltiple choice se le todas mal, digamos, y por ahí me saco un 0, ¿entendés? Eso quiere decir. No, es por pregunta, las calificaciones son por pregunta. No sé si alguien se me había quejado por eso, lo quería explicar por la duda. Pero bueno, si no, ¿Profe? todo bien. Sí, escucho. No, te quería hacer una pregunta, ponerle con el tema del gráfico. O sea, yo le saco una foto con qué, con la computadora, una screen o con el celular, ¿cómo sería? Con el celular. Y la subo a la 24 Ahí desde el tenés. celular. Sí, está el espacio para subirla. ¿Sí? Está bien. Está bien, esa era mi duda. ¿A dónde la subía? ¿Cómo? No. Hasta ahora no tuve. Ya tomé bastantes exámenes, porque desde el año pasado que vengo así y no tuve problema. Listo. No, claro, porque por ejemplo a mí Mate 2 me pidieron para hacer el final el Scam, creo que se llama, o Scam Canner, algo así, que es para escanear la foto, digamos, y que te quede como para leerlo en formato de hoja. Pero por eso preguntaba. No, acá lo más práctico es mandárselo por WhatsApp y te lo descargan del WhatsApp. Lo conectan con la compu y así te lo descargan. O por mail. Profe, bien. ¿va a haber un Zoom por si acaso tenemos algún problema de no poder subir la foto o algo? Porque en otro parcial nos pasó eso y no había Zoom, entonces tuvimos que mandarlas todo por mail. No, la idea es que el parcial es por método cuestionario y si no pueden hacer el parcial, después vemos, pero... No, el tema de subir la foto es el único inconveniente que yo he tenido una vez sola con otro parcial. Hasta ahora no tuve ningún inconveniente y tomé más o menos 10 exámenes. Sí, no van a tener problemas. Yo también he rendido 10 exámenes así, ¿no? Es muy simple el procedimiento. Último consejo. Profe, bien. Te escucho. No lo que hable David. Un último consejo, profe, para el parcial. Estudiar. Escúchame. Sí. No es soplar y hacer botella. O sea, tenés que estudiar. Tenés que agarrar, leer todo, leer la bibliografía, ¿sí? No solo de las clases, sino leer la bibliografía, hacer los gráficos. O sea, primero lees. El problema es que estudiamos solo, ¿viste? Si pueden estudiar entre ustedes, mejor. Yo en general consejo estudiar de A2, de A3 ya 4 es multitud. Entonces uno lee y el otro anota, el otro le pregunta. Eso sería ideal. Si están solos, estudien, anotan, se hacen un resumen, se autopreguntan y entienden que esa es la forma de estudiar. Ese es el consejo que yo les doy. Estudien, porque no es yo me la sé toda. Después en el examen hay muchas cosas que no estudiamos y se complica. Y lo que estudiaron hay una relación bastante importante entre lo que estudia le va bien y lo que no estudia no le va bien. Por más genio que sea, tenés que estudiar. Profe, para la promoción no menos de 5, ¿no? No tengo que sacar en teoría, por ejemplo. Ahí ya me mareé, ¿no era 6? Está todo, está todo colgado. Pero por el promedio digo, pero ahí va. Bien. Sí. No hay drama. Bueno. Profe, una pregunta. Cuando estemos repasando así, ¿le podemos enviar las preguntas por el foro o...? Sí, por el foro. Está bien. Ahora lo abrimos. Alejo, ¿podemos abrir un foro? Sí, sino que usen el de ISLM que habíamos abierto, que está nuevito. Listo. Para no llenar el aula de cosas, creo. ¿Y el aula y el Power de ahí se puede subir, profe? El Power, lo subo el Power, sí, ahora lo subo.